Bueno, queremos dar inicio eh, a esta clase magistral denominada La construcción social de la diferencia, etnia, clase y género. Hoy contaremos con la presencia de nuestro decano, Francisco Javier González, y dará nuestra clase magistral que inicia este año académico en trabajo social, la señora doctora Nadia Rodríguez Jiménez, que es rectora de la Universidad SEC en Ecuador. Damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes a lo largo de Chile y en especial también a nuestra comunidad académica, docentes de las distintas carreras de nuestra universidad. Queremos dar las palabras de bienvenida por parte de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad SEC, señor Francisco Javier González Silva. Muy bien, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Les quiero dar la bienvenida en esta fría tarde santiaguina a todos los que están tanto en Santiago como en el resto del país, como asimismo a todos aquellos alumnos que desde Ecuador nos estén siguiendo en esta muy interesante clase magistral que vamos a tener con ocasión del inicio del año académico de la carrera de trabajo social. Quiero darle, evidentemente, una especial bienvenida a nuestra invitada de lujo hoy día, la doctora Nadia Rodríguez, a la vez de agradecerle el poder tener la posibilidad de detenernos, digo yo, en un tema tremendamente relevante y yo diría de mucha actualidad. Se habla mucho acerca de las relaciones desiguales en esta sociedad que todos sabemos es bastante patriarcal y que genera un impacto no solamente en un tema de género entre hombres y mujeres, sino también en la construcción misma de lo que es la ciudadanía, la participación, en el acceso a la toma de decisión. Y por distintas circunstancias, esta clase magistral dice la construcción social de la diferencia, etnia, clase y género. Y abordar este tema es un imperativo para todas las ciencias sociales, pero no solamente en el diseño de estrategias de cómo abordar soluciones, sino que en construir estas últimas de manera multidisciplinaria. Son temas de tanta actualidad que en algunos casos y en algunos lugares del mundo se están produciendo tensiones. En Chile, sin ir más lejos, estamos viviendo tensiones por temas de desigualdades, por ejemplo, con los pueblos originarios, por ejemplo, el fenómeno migratorio, etc. Y si uno analiza las distintas encuestas y estudios de opinión que se han levantado en Chile, principalmente con ocasión del estudio, análisis y formulación de la propuesta de nueva constitución, saltan estos temas. Todo el reconocimiento que se merecen los pueblos originarios, el cómo abordar una igualdad efectiva, sin discriminación, en temas de minorías sexuales, o en las personas con capacidades diferentes, para qué decir el mundo de la migración. Todos estos conceptos, el valor de la meritocracia, ¿ah? Todos estos conceptos configuran lo que nosotros aspiramos, que es a lograr una igualdad que sea sustantiva, una igualdad que no esté solamente en el papel, sino que podamos realmente alcanzarla sin diferencias, sin distinción de condiciones, clases, razas, género, creencia, etnia, etc. Entonces, en ese contexto es que esta temática tan actual es muy importante. Yo a todos nuestros alumnos y quienes nos están acompañando esta tarde quiero contarles acerca
de nuestra invitada de hoy, que no solamente, como ya se dijo, es la rectora de la Universidad Internacional SEC de Ecuador, universidad hermana, ¿cierto? Y que además fue vicerrectora académica de la misma, con anterioridad a asumir de rectora, que fue el año 2018, entre el 2015 y el 2018 fue vicerrectora académica. Ella es una conocedora de este tema, es antropóloga de la Universidad de los Andes de Colombia y, y es máster en sociología y antropología de lo político en la Universidad de la Sorbonne de París, como asimismo doctora en ciencias sociales de lo contemporáneo. Tiene una larga trayectoria, ha sido directora de la investigación Retos y Perspectivas de la Política de Restitución de Tierras en Colombia desde el año 97 al 2011. Ha sido codirectora del Observatorio de Identidades Prácticas y Políticas en el Espacio Rural Colombiano. Ha sido consultora y asesora en temas relacionados al desarrollo rural, tanto en Colombia como en Costa Rica, para distintas instituciones y organismos públicos, como por ejemplo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, para la Procuraduría General de Colombia, para el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica y el Centro Nacional de Consultoría. Es una invitada destacada con áreas de especialidad en sociología, como dijimos, en antropología rural, en antropología del desarrollo, en metodología de la investigación social y aplicada, en gestión académica universitaria, etc. Es decir, tenemos una invitada de lujo, queremos darle la bienvenida y yo sin más le voy a dejar la palabra a la doctora Nadia. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, doctor Francisco Javier González, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Muchas gracias a Consuelo y a Dolly por la invitación. Para mí es un gusto y un honor poder acompañarles en esta charla magistral esta noche. Es una noche fría también aquí en Quito, lluviosa. Entonces compartiremos una charla en la cual pues espero que nos tomemos todos un café caliente mientras yo voy conversando y voy dando algunos lineamientos de análisis de lo social, lineamientos muy básicos también, pero que a veces se nos olvidan y para mí es un privilegio estar acompañada de tantos estudiantes de la carrera de trabajo social que siempre yo di clases en una facultad de trabajo social en la Universidad de Valencia y siempre les decía a mis estudiantes que yo como socióloga veía al trabajo social como ese brazo práctico, como esa aplicabilidad de la teoría sociológica y me encanta el trabajo que hacen los trabajadores sociales porque realmente le dan esa dimensión de lo aplicado a toda la teoría social y a toda la teoría que desde la sociología a veces puede parecer muy pesada, muy abrumadora, y el trabajo social lo lleva a la vida práctica y entonces en ese sentido me parece súper valioso el aporte, digamos, que podamos tener en esta charla. Lo que voy a presentar es un poco más desde la perspectiva teórica, sociológica, pero que creo que es una base social importante para la reflexión desde el trabajo social. Entonces, pues bueno, sin más si me permiten, voy a compartir mi pantalla en este momento para iniciar un poco con la presentación. Espero que puedan ver todos la pantalla. Por favor, me confirman si se ve perfectamente. Muy bien, gracias, Consuelo. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, bien, he puesto este árbol mental para que nos demos cuenta que los temas que vamos a abordar son temas muy complejos. Son temas que ameritarían cada uno de ellos, cada una de estas grandes diferencias de lo social, ameritarían una clase entera de un semestre entero. Pero bueno, yo voy a tratar de condensar todo esto en 45 minutos, voy a intentar estar on time para no alargarme mucho. Yo suelo hablar bastante cuando estoy dando mis clases, entonces espero no alargarme mucho.
y dar algunas pinceladas de lo que son estas grandes diferencias, porque diferencias en el mundo de lo social son muchas, hay muchísimas diferencias, pero en nuestra sociedad hay unas diferencias que hemos cargado, digamos, desde las sociedades tradicionales hasta las sociedades contemporáneas y que marcan las diferencias entre las sociedades, y es donde hemos querido como sociedad construir unos muros importantes de diferencias que lo que nos corresponde a nosotros como científicos sociales, como trabajadores sociales en el mundo de lo contemporáneo, es luchar con estas estructuras que durante siglos, en algunos casos durante milenios, se han ido construyendo en la especie humana y que las hemos naturalizado como las diferencias de género, y que lo que nos corresponde y lo que hemos hecho en los últimos 10 años desde el activismo del trabajo social y desde el activismo de muchos grupos sociales y políticos es luchar contra esas diferencias, como decía el decano Francisco, luchar por la igualdad. Un principio, el principio de la igualdad, que no está en el origen de la tradición de las sociedades, en ninguna sociedad se establece este principio de igualdad. Las sociedades que han intentado establecer este principio de igualdad también han fracasado de alguna manera en ese intento. Por este motivo, es súper importante que intentemos buscar otros factores, no solamente desde lo político, sino también desde la sociedad civil, desde el activismo, desde la actividad que hacemos día a día en el trabajo social para transformar estas situaciones. Entonces, cuando hablamos de diferencias, y estamos hablando de diferencias grandes, las tres diferencias estructuradoras de la sociedad, de la especie humana, son estas tres grandes diferencias. La diferencia de raza, que antes llamábamos diferencia de raza, pero que hoy en día es incorrecto usar el concepto de raza. Las diferencias de género y las diferencias de clase. Esas diferencias han sido constitutivas del desarrollo de nuestras sociedades, y por eso debemos, como científicos sociales, analizarlas, comprenderlas desde sus distintas perspectivas. Entonces hay muchísimos conceptos alrededor de estas diferencias. Cuando hablamos de raza y de etnia, entonces estamos hablando de la identidad, estamos hablando de la alteridad, estamos hablando de la violencia de raza, que la llamamos el racismo, y estamos hablando de la solución al racismo, que es el multiculturalismo. Estamos hablando también de conceptos como la eugenesia, estamos hablando de conceptos, como el blanqueamiento de las razas mestizas, indígenas que vivieron nuestras sociedades latinoamericanas. Estamos hablando de procesos de colonización, estamos hablando de migraciones también que generan presiones étnicas, y estamos hablando sobre todo de diversidad cultural. Cuando estamos hablando de las diferencias de clase, estamos hablando de esas clasificaciones sociales, estamos hablando de la violencia de clase, que se llama clasismo, estamos hablando de la lucha de clases, estamos hablando de muchos conceptos que voy a intentar abordar no en detalle, pero de manera muy somera en esta presentación, y que luego espero que en algún momento ustedes puedan profundizar con sus profesores, con sus compañeros, o incluso en otra charla que podamos compartir. Y cuando hablamos de diferencias de género, estamos hablando de identidad de género, estamos hablando de expresiones del género, estamos hablando de la violencia machista, estamos hablando de la sociedad patriarcal, estamos hablando de violencia contra las mujeres, de la homofobia también, que es la violencia contra los grupos o las personas que se definen como homosexuales o que pertenecen a la comunidad LGTBI. Entonces, hay una serie de conceptos grandes que estructuran todas estas diferencias dentro de la sociedad. Entonces, bien, vamos a empezar por la primera de estas diferencias, que es la diferencia de raza. Como les decía, el concepto de raza no deberíamos utilizarlo porque es un concepto caduco, es un concepto que no nos sirve ya para analizar, pero durante toda la evolución de la especie y durante todo el recorrido de la edad antigua y gran parte de la edad moderna, utilizamos ese concepto de raza. Un concepto que hoy en día, cuando la medicina ha avanzado tanto y cuando ya sabemos tanto de la genética, sabemos que biológicamente el concepto de raza y de diferencias raciales no tiene ninguna razón de existir biológicamente. No tiene, es una categoría, digamos, que se ha ido construyendo. Y si algo quiero que nos llevemos todos de esta charla, es que
todas las diferencias y casi todo lo que conocemos en la sociedad ha sido socialmente construido, no estaba ahí cuando vinimos. Entonces lo fuimos construyendo a través de la evolución de la sociedad y al ser socialmente construido también puede ser socialmente deconstruido, que es lo que estamos tratando de hacer en la sociedad contemporánea, al eliminar estas diferencias. Entonces es un concepto desacreditado biológicamente, es un concepto que desde la teoría genética no tiene ningún asidero, el hecho de pensar que hay razas superiores o el hecho de pensar que hay unas diferencias de razas. Nuestra especie es una especie que se desarrolló hace 2000 años, 2 millones de años, el Homo sapiens, y que se fue expandiendo por todo el mundo y desde entonces seguimos siendo la misma especie, seguimos siendo los Homo sapiens, con distintas transformaciones, con marcadores fenotípicos distintos que hacen que tengamos colores de piel distintos, que hacen que tengamos marcadores culturales, marcadores en nuestra fisionomía, pero que en ninguna manera establecen una diferencia ni biológica, ni en nuestra capacidad cerebral, ni en nuestra capacidad de desarrollo cognitivo, ni en nuestra fuerza, ni en nuestra capacidad de desarrollar ninguna de las habilidades que todos los seres humanos hemos podido desarrollar. Entonces, el hecho de que este concepto sea caduco también viene por el hecho del mestizaje. El mestizaje no es una cosa moderna que ha venido con la globalización en los últimos 200 años o 500 años desde el descubrimiento de América. El mestizaje empezó desde el principio de los tiempos, cuando empezamos a andar por los distintos continentes, cuando como especie, como Homo sapiens, empezamos a distribuirnos por todos los continentes y empezamos a habitar todas las zonas del planeta y empezamos ese proceso migratorio, ese proceso de avanzar y de colonizar. Desde ese momento han existido esos intercambios sociales, estos intercambios de sangre, esos intercambios que hacen que los conceptos de raza sean completamente absurdos, digamos, si lo analizamos desde la sociedad contemporánea. Lo que sí ocurre es que nosotros necesitamos identificarnos con conceptos de identidad y de alteridad. Es decir, que nosotros necesitamos sentirnos parte de un grupo. Y al tener esa necesidad de construir una identidad, hemos construido la alteridad, que es el contrario a la identidad, es separarnos de todo aquello que nos parece diferente. Y entonces, al construir esa relación entre la identidad, vemos que el concepto de identidad racial ha sido un pilar en esa construcción de la identidad y de la diferencia. Como queremos diferenciarnos de otro, aquí les estoy poniendo algunas fotos que vienen de una campaña que estuvo muy vigente en los años 80 y en los años 90, que era una industria de la moda, era una fábrica, una tienda de ropa que promovía esta cultura de la transculturalidad, de romper las diferencias de raza. Y entonces por eso todas las imágenes que ellos utilizaban en sus stops, en su publicidad, eran para mostrar que no debía haber diferencias entre las personas porque igual genéticamente somos todos iguales. Entonces, bien, las principales diferencias de raza las hemos ido construyendo a través del tiempo. Hemos ido construyendo unos estereotipos para establecer unas barreras de protección frente al otro y poder decir, nosotros los blancos, nosotros los indígenas, nosotros los afrodescendientes, nosotros los mestizos, y podernos identificar con un grupo de personas y poder establecer quiénes son los otros. Los otros son todos aquellos que son distintos y entonces yo marco, digamos, unas distancias de protección y unas barreras de aislamiento frente a esas personas, creando estereotipos que se van asociando históricamente a características de los grupos raciales, pero que en el fondo el único sustento que tienen o la única explicación que tienen son justificar diferencias políticas, justificar la conquista de unos pueblos sobre otros, justificar la superioridad económica, política o social de un determinado grupo social, que fue lo que ocurrió en la época del colonialismo, justificar las guerras, justificar genocidios y masacres.
y justificar el adoctrinamiento de otras culturas subyugadas hacia otras culturas dominantes. Entonces, como vemos, es una categoría que solamente tiene validez dentro de un contexto político de dominación. Entendiendo esto, también podemos ver que desde la antropología tampoco tiene ningún sustento, porque el contenedor de la raza no abarca, no nos sirve para analizar antropológicamente la diversidad cultural de los pueblos, la diversidad cultural de todas las naciones que habitan y cohabitan, incluso en una misma nación. Hoy en día que nuestras naciones latinoamericanas se reconocen como naciones pluriétnicas y multiculturales, no como en las constituciones fundacionales de nuestros países, que fueron constituciones que nacieron en los años, después de la independencia, en los años 1800, cuando nuestras naciones estaban surgiendo. Esas constituciones eran unas constituciones centradas en conceptos o bien mestizos o bien de blanqueamiento. Y esas constituciones decían, somos una sola lengua, somos una sola religión, somos una sola nación y somos una sola raza. Y eso se cambió en los años 90, muy tardíamente, lastimosamente América Latina solamente hasta los años 90, hasta la década de los años 90, los movimientos indígenas, los movimientos afrodescendientes empiezan a mostrar que nuestra tradición cultural como naciones se ha construido a partir de la multiculturalidad, porque somos múltiples pueblos, que hablamos múltiples lenguas, que tenemos múltiples creencias religiosas y que tenemos una cultura diversa y que lo que nos define es justamente la multiculturalidad, la diversidad. Y por ello, el principio que debería defender nuestra Constitución es el derecho a la igualdad de todas estas culturas diversas, ¿no? Y eso es lo que ocurre en los años 90. Entonces, bien, existen explicaciones desde la ecología cultural en la antropología que nos hablan de que esas diferencias fenotípicas que tenemos nosotros tienen que ver con adaptaciones al medio. Es decir, el color de la piel, el tipo de pelo, la estatura, depende de una adaptación que hemos tenido a un medio en el cual tuvimos que adaptarnos para poder sobrevivir. Y depende de la alimentación que tuvimos, depende de incluso la radiación solar, cómo llega a estas regiones, esos marcadores fenotípicos. Eso, así se ha abordado desde la perspectiva antropológica. También desde la perspectiva antropológica hemos analizado el componente político de esos conceptos raciales que tienen que ver con estas ideologías que surgen que para tratar de acentuar las diferencias, como por ejemplo el nacionalsocialismo que surge en la Alemania nazi, y es tratar de defender un concepto de diferencia de raza, sustentando que supuestamente había una raza superior y que en ella podíamos sustentar la eliminación de otros pueblos. Eso también existe en los supremacistas blancos, por ejemplo, hoy en día los movimientos supremacistas blancos en Estados Unidos también defienden esta idea de que existen razas superiores, lo cual, como ya vimos anteriormente, no tiene ningún sostén ni desde la teoría biológica ni desde la teoría sociológica o socioantropológica. Pero sí existen, una cosa que sí ha documentado la antropología es que estas diferencias de raza sí existen en casi todas las culturas, es decir, que lo hemos utilizado para sustentar muchas diferencias. Hay un concepto central en esta diferencia de razas que tiene que ver con la eugenesia, que es ese concepto por el cual es una ideología por la cual se busca como la limpieza de la raza y entonces se busca eliminar todo aquello que no contribuya a esa limpieza. En ello estaba basado también un poco la teoría de los nazis. Pensando que la mezcla de las razas no es sana. Entonces, ese concepto de eugenesia estuvo muy presente en la teoría, digamos, social. ¿Y esto en qué desemboca? ¿Esto en qué desemboca esta diferencia de raza? Que la tenemos muy presente en el mundo contemporáneo, aunque no hablamos tanto de la diferencia de raza. Existen muchos conflictos raciales en el mundo. Si hoy en día, yo a mis estudiantes, cuando les estoy dando esta clase sobre el racismo, les digo, busquen en internet conflictos humanos, conflictos nacionales, conflictos internacionales que estén sustentados en diferencias de raza. Y aparecen un montón, aparecen
conflictos históricos como los genocidios de las poblaciones originarias en América, aparecen conflictos como el apartheid en Sudáfrica, aparecen conflictos como la eliminación de los indígenas en Canadá, que muy recientemente aparecieron cuerpos de niños que estaban enterrados cerca de estas escuelas de adoctrinamiento indígena. Entonces, hay un montón de casos en el mundo, en la historia del mundo, que muestran que esta diferencia de raza ha sido el justificativo y el detonante de muchos de los conflictos bélicos y de los conflictos genocidios en Tanzania, en varios países de África, están sustentados en diferencias de raza. El eliminar a esas culturas que parecen distintas, que nos parecen distintas o que queremos pensar que son distintas. Y es un tema muy contemporáneo. Es un tema que todavía está muy vigente en la cultura y sobre el cual deberíamos hablar más y trabajar mucho más. La migración, por ejemplo, es otro fenómeno que da origen a esta violencia que podríamos llamar una violencia étnica, que está asociada al sentimiento de xenofobia hacia las personas cuando ocurre un movimiento migratorio muy fuerte que ejerce una presión sobre la población local, ¿no? Entonces, esos movimientos migratorios generan un choque de culturas que finalmente se pueden convertir en detonantes de conflictos sociales o en detonantes de violencias xenofóbicas hacia los grupos de inmigrantes. La solución a este tipo de violencias es la comprensión profunda del multiculturalismo y por eso a mí me parece muy importante el paso que dieron las naciones latinoamericanas en los años 90 al reconocer su propia diversidad interna. Y al reconocer esa diversidad, reconocer que hacemos parte de un mundo diverso, estamos aprendiendo a entender la diferencia. Y ese respeto por lo diferente es uno de los valores también que nosotros promulgamos dentro de nuestra institución, pero que además también es uno de los valores que deben instaurar la sociedad civil y que deben sustentar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se debe sustentar en esas necesidades de reconocer la diversidad, de representar la diversidad y de respetar la diversidad. Ahora, eso también genera algunos conflictos. La multiculturalidad no está exenta de conflictos. ¿Por qué? Porque el hecho de reconocer esa diversidad genera conflictos jurídicos, genera conflictos de tradiciones, generan conflictos educativos, incluso en la educación intercultural, que ya lo estamos viviendo en algunos países, pero de todas formas son conflictividades que yo creo que como sociedad debemos tender a solucionar. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver una segunda diferencia que es estructurante en la teoría social, que es la diferencia de clases. Estoy pasando muy rápido sobre temas muy grandes, pero porque lo que quiero que se lleven ustedes como estudiantes de trabajo social es que tengan claras cuáles son los orígenes y las grandes líneas, digamos, de estas diferencias sociales. Estos personajes que vemos aquí, que son Marx, Weber y Durkheim, son los padres de la sociología y son los padres de la teoría social. Quienes estén ya más avanzados en sus clases de teoría social, en la carrera de trabajo social, seguro que ya han leído muchísimo a estos autores y se dan cuenta que una variable muy importante en el desarrollo de la sociología ha sido entender la diferencia de clases. ¿Por qué? Porque la diferencia de clases también está presente en todas las sociedades humanas. Entonces Marx analizaba esta diferencia de clases desde una perspectiva materialista, en la cual él decía, las sociedades, esta diferencia de clases tienen que dar origen a la lucha de clases. Y de esa lucha de clases tiene que salir un enfrentamiento en el cual tiene que surgir una sociedad nueva. Y entonces él analizaba la sociedad desde dos perspectivas, desde una perspectiva dicotómica de la teoría social, que le venía de la dialéctica, porque él era un gran lector de Kant, que era el gran filósofo de la dialéctica. Entonces él veía la sociedad como dos clases sociales enfrentadas, la clase dominante y la clase dominada. Entonces allí simplificaba un poco el problema y decía, esto se soluciona haciendo una inversión de poderes, tratando de hacer de que la clase dominada llegue al poder, ¿no?
Esto ha inspirado todas las teorías marxistas, comunistas y demás, que como hemos visto en la historia de la humanidad han sido igualmente un fracaso porque han generado nuevas separaciones de clase social de unas élites que llegan al poder y que allí se asientan y hacen más o menos lo que quieren con el poder, estableciendo unas dictaduras y estableciendo unos regímenes que pues de alguna manera son muy similares a los regímenes, digamos, nacionalistas o de cualquier extrema, ¿no? De la extrema derecha o de la extrema izquierda, terminan convirtiéndose en situaciones muy similares de acaparamiento de poder. Luego tenemos a Max Weber, que Max Weber va a complejizar un poco el análisis de clase y va a decir, no, vamos a hacer un análisis a través de modelos de estructura de clases. Y entonces él crea ese famoso modelo de la estructura de clases piramidal, donde está la clase obrera en la parte baja, luego viene una clase trabajadora, obrera también, pero que tiene acceso a mayor formación, que tiene acceso a mejores niveles de consumo, a mejores salarios. Luego viene una clase que él lo llama los cuellos blancos, que es la clase burocrática, que son los empleados del Estado y las personas que tienen, digamos, acceso a las instituciones. Luego viene una clase burguesa, que es esa clase que se enriqueció o que obtuvo alguna riqueza en el proceso de desarrollo del capitalismo. Y por último venían pues esas clases altas que son los altos burgueses, los que se han enriquecido mucho, y o los aristócratas, que también son una herencia, digamos, del antiguo régimen, donde el poder estaba determinado por otras estructuras que tenían más que ver con ámbitos religiosos. Entonces él analiza la sociedad del siglo XIX en base a esa pirámide social y va a decir, aquí hay otros componentes que no son solo el acceso a los medios de la producción, como decía Marx. Hay otros factores que tienen que ver, que son la educación, el capital social. El capital social se refiere a los contactos, a las alianzas, al prestigio, y él crea este concepto de estatus social que va a ser tan importante en la sociología. Y luego viene Durkheim, que también es otro de los padres de la sociología, que nos habla de una división del trabajo. Acordémonos que Durkheim es el padre del funcionalismo, y entonces él dice, la división del trabajo va a generar estratificación social, y lo que tenemos que analizar en las sociedades es su nivel de complejización a la vez que analizamos ese nivel de estratificación social. Entonces, la clase ha estado en el origen de las ciencias sociales y está en el origen de nuestras sociedades, de todas las sociedades, es estructurante. Si habláramos en términos de Michel Foucault, que es un estructuralista, él diría que la clase está determinada por unas estructuras de relaciones de poder que subyacen a toda organización social y que son inevitables. Y entonces de ahí, de toda esta teoría social, pues surgen las teorías un poco más modernas del sociólogo Pierre Bourdieu, francés, que estudia las clases sociales desde la evolución de esa estructura que ya habían enunciado los estructuralistas como Foucault, y dice, aquí hay una evolución histórica, y entonces lo que tenemos que analizar son esos factores que han permitido esa evolución histórica, como el desarrollo de la industria, de la industrialización en el siglo XIX, o el desarrollo del capitalismo después de la segunda mitad del siglo XX. Son esos hechos históricos los que han permitido este establecimiento de clases, y también él nos habla del surgimiento de esta gran clase media, que fue el gran logro del siglo XX, haber construido una clase media, y que ahora, entrando ya bastante entrados en el siglo XXI, vemos que esa clase media, que fue el gran éxito del siglo XX, empieza a contraerse y a desaparecer hacia unos extremos de personas que son más acumuladoras del capital, y otras personas que son cada vez más pobres, ¿no? Entonces la estructura de clases para Bourdieu está en la génesis histórica del desarrollo de todo tipo de sociedades. Y él habla de un concepto importante que ya había hablado Marx hacía mucho tiempo, pero él lo habla desde otra perspectiva, que es la conciencia de clase, que es el hecho de que nosotros tengamos claro a qué clase social pertenecemos. Casi nunca tenemos claro a qué clase social pertenecemos. Nosotros creemos que sí, pero no, porque nuestra sociedad contemporánea es una sociedad muy aspiracional, y entonces queremos hacer pensar
que pertenecemos a otra clase social. Entonces, eso viene también con el desarrollo de la sociedad consumista, este desarrollo de esa cultura de clase. Hay aspectos socioantropológicos muy importantes en la construcción de la conciencia de clase y en la construcción de esa noción de identidad de clase. Y volvemos al concepto de identidad. En todo esto va a ser central el concepto de identidad en la vida social, porque de allí donde yo me reconozco, empiezo a copiar o empiezo a tener unos aspectos que determinan mi comportamiento dentro de la sociedad. Empiezo a determinar mis formas de vida, empiezo a determinar mis formas de consumo, empiezo a ver cuáles son mis privilegios de clase o mis no privilegios cuando no pertenezco a una clase que tiene algún privilegio. Empiezo a relacionarme con los otros y empiezo a tener un autorreconocimiento dentro de la clase social. En la diferencia étnica también hay un autorreconocimiento de la etnicidad. Uno puede reconocerse como una persona mestiza, uno puede reconocerse como una persona indígena o como una persona afrodescendiente. Y en el caso de la clase ocurre lo mismo. Nosotros podemos autodeterminarnos, pero a diferencia de la raza, en la clase social depende mucho de la aceptación del grupo para saber si yo pertenezco o no pertenezco a una clase social. Aquí en las imágenes yo les he puesto dos extremos. Por una parte está la foto de arriba, que es la foto de la mara, de estas maras centroamericanas, que son estas grandes pandillas, donde son personas de extracción económica muy baja que no han tenido acceso a prácticamente nada, ni a la educación, ni a la formación, ni a recursos, ni al trabajo, ni a desarrollarse en prácticamente ningún aspecto de su vida. Y entonces no tienen elección, no tienen otra elección que pertenecer a la mara. Y al pertenecer a la mara, hay unos aspectos simbólicos que le dan a la persona cierto estatus dentro de la mara. Tiene que ver con la apariencia física, tiene que ver con los tatuajes, tiene que ver con el número de ataques violentos en los que haya participado, tiene que ver con un sinnúmero de aspectos de estatus que les hacen pertenecer a esa mara. Pero hay un factor de identidad muy fuerte ahí y hay un factor de identidad de clase muy fuerte ahí. Y abajo les he puesto la clase completamente opuesta, que son, no sé cómo se llamarán en Chile, pero en España son los pijos, en Colombia son en México son los fresas, en Colombia son los gomelos, que son estos grupos de personas que pertenecen a clases privilegiadas y que también se autorreconocen entre ellos y reconocen quién no hace parte de ese grupo, por aspectos puramente simbólicos. Bueno, también por aspectos materiales, como donde estudian, el acceso a los recursos que tienen. Entonces, esas diferencias de clases están muy marcadas en la sociedad y nosotros nos movemos muy fuertemente dentro de esas diferencias y determinan nuestras formas de hacer, de sentir y de pensar. Y ahí viene pues este tema de dominación también, que es muy fuerte en las teorías sociológicas, este aspecto de cuáles son los privilegios a los que yo accedo cuando pertenezco a las clases dominantes y cuáles son los privilegios a los que no puedo acceder cuando estoy en las clases dominantes, no pertenezco a las clases dominantes. Pierre Bourdieu también va a enunciar la teoría de los capitales sociales. Y él va a decir, igual que Weber va a decir, no solo el capital económico es importante, hay un capital cultural, hay un capital social, hay un capital emocional, hay un capital simbólico que hace que las personas puedan ascender en la clase social. Marx era muy fatalista en su visión de la clase social y decía, no hay ninguna posibilidad de que haya ascenso social en esta estructura social. Mientras que estos teóricos más contemporáneos, como Bourdieu, dicen que sí hay posibilidad a través del acceso a la escolaridad, por ejemplo. La educación es uno de los factores más fuertes de ascenso social en la sociedad contemporánea. Por eso es tan importante la cobertura en la educación, porque entre más personas nosotros logremos llegar, menos diferencias, digamos, podemos trabajar hacia la diferencia y podemos permitir que exista ese ascenso en la sociedad. Por eso las personas que nos dedicamos a la educación, pues creemos firmemente en que la educación es un factor de cambio social, un factor de movimiento de clase.
Voy a hablar muy brevemente porque ya me estoy extendiendo mucho y me falta el género, de Eric Olin Wright, que es un autor contemporáneo que va a juntar las teorías de Marx y de Weber y va a hablar de esos aspectos de exclusión social en la vida contemporánea. Va a hablar también de los cambios en la vida contemporánea. Y dice, todas esas categorías que hemos creado desde la sociología hoy en día son un poco caducas, porque necesitamos nuevas categorías para entender a una sociedad que está cambiando, a una sociedad que está cambiando, que se está volviendo una sociedad tecnológicamente cambiante, y el acceso a la tecnología se convierte en otro factor de diferencia de clase. Yo creo que la pandemia nos ayudó a todos a que hubiese mayor cobertura, que hubiese mayor acceso a la comunicación, a la educación, a haber podido llegar a nuestros estudiantes a través de plataformas como esta que estamos utilizando hoy, poder hablar desde Ecuador hoy en día a estudiantes que están en Chile. Eso nos ha favorecido a cerrar ciertas brechas tecnológicas, pero lo que sí es verdad es que los países de América Latina tienen una brecha muy grande a nivel tecnológico con respecto a otros países, y eso está marcando diferencias sociales importantes en el conocimiento, en el acceso a los recursos y en el ascenso social en clases sociales. Entonces, esa es otra variable importante que hay que tener en cuenta. Otra variable que toma en cuenta Olin Wright es el tema de la distribución de los recursos y el principio de la exclusión. Y es decir, que las personas que no tienen acceso, les es muy difícil cambiar esa situación en la cual ellos ya están de alguna manera sometidos a una dominación. Entonces, están estos mapas de desigualdad que tienden a medir un poco cómo es la distribución de la riqueza en los países. Entonces, el índice de Gini, que me imagino que ustedes lo habrán oído hablar en clase, es el índice que mide la desigualdad en los países. Entonces, el índice de Gini es un índice que va del 0 al 1, y entre más nos aproximamos al 1 hay mayor desigualdad, y entre más nos aproximamos al 0 hay menor desigualdad. Entonces, hay unas clasificaciones a nivel internacional que buscan analizar cuáles son los niveles de desigualdad en los distintos países. Y como ustedes verán, solamente son los que están en verde, son contados los países donde realmente podemos ver que hay una distribución un poquito más equitativa del acceso a la propiedad, una distribución mucho más equitativa del acceso a los recursos, y luego una cantidad de países donde tampoco tenemos datos, y otra cantidad de países, sobre todo América Latina, lo vemos que está en unos niveles muy altos de desigualdad en la distribución de la propiedad. Entonces, bien, la clase social en América Latina, como lo vimos en el mapa anterior, tiene unos altos índices de desigualdad, lo muestran los índices de Gini. Y eso también se caracteriza porque las historias de nuestros países han estado marcadas por una desigualdad política muy fuerte, una desigualdad en acceso a ciertas clases sociales a acceder a los recursos de la producción, acceder a la tierra, y a sociedades que están muy marcadas por familias, por apellidos, que son aquellas familias que son detentoras, digamos, de los recursos, ¿no? Hay una movilidad de clases difícil en América Latina porque todavía nuestras sociedades son de alguna manera muy clientelares, y hay un desarrollo muy fuerte de ese networking que se necesita para poder acceder a los contactos, lo que en América Latina llamamos los contactos. Entonces los contactos, hay personas que los tienen y hay personas que no los tienen, y entonces es difícil el ascenso social en esa perspectiva. Existen estructuras políticas en el mundo contemporáneo, digamos en los últimos años del desarrollo de América Latina, muy marcadas por una estructura populista, en la cual han llegado al poder algunas vertientes, digamos, de una corriente un poquito más, digamos, con una visión un poco más social, pero tampoco esos gobiernos han cambiado la distribución en la riqueza. Por el contrario, hay muchos países donde se ha incrementado la pobreza con estas políticas, digamos, de
de distribución, digamos, pero que lo que han hecho es empobrecer, digamos, a una fracción de la población. Y luego lo que sí ha pasado mucho en América Latina es que estas élites nacionales pues han defendido intereses propios de su clase social. Entonces estos son los contrastes de América Latina. Yo muchas veces cuando estoy en clase, desde uno de nuestros campus, uno abre la ventana y uno ve los cinturones de pobreza alrededor de la ciudad. En Quito se pueden ver muy fácilmente porque nosotros ocupamos un valle muy alargado y entonces los cinturones de pobreza pues se van creando, digamos, alrededor de esa planicie. Y entonces estos son los contrastes que nosotros vemos y vivimos en nuestra América Latina contemporánea, donde tenemos centros comerciales pues, muy parecidos a los de las sociedades desarrolladas en Europa, y tenemos todavía pues unos niveles de precariedad en otras comunidades, en otros barrios que viven. En la clase también existe, como existe la violencia, en la violencia de raza existe el racismo, en la violencia de clase existe el racismo. Y en nuestras sociedades es muy marcada la violencia de clases, estructurada en la división de los trabajos, en la división del acceso a la educación, estructurada también muy relacionada al concepto de raza en los países de América Latina. Un ejemplo es la violencia de clase que se ejerce en el trabajo doméstico, y que ahí también está asentada en una diferencia también racial en muchos casos en América Latina. El bullying también a veces tiene una connotación muy fuerte de clase social dentro de los jóvenes, y están todos estos estereotipos de clase que nosotros como latinoamericanos cargamos y que llevamos y que los vamos arrastrando, digamos, a través de las generaciones. Bueno, yo cito siempre este ejemplo de las telenovelas. El argumento principal de las telenovelas es un tema de clasismo, y es la pareja que se enamora, la persona, uno de ellos, la chica que es de clase alta y se enamora del jardinero, y entonces a través de toda la violencia que ejerce la familia sobre esa relación, que es entre comillas casi que tabú y prohibida, pues entonces estamos construyendo toda una serie de imaginarios sobre lo que es para nosotros romper esas estructuras de clase. Entonces en América Latina tenemos muy fuerte el tema de la clase social. Voy a avanzar rápidamente para que vayamos a hablar en estos últimos 10 minutos sobre las diferencias de género. Las diferencias de género lo pongo de último porque yo creo que de las tres violencias, esta es la que ha sido, o no violencias, de las tres diferencias, la que ha sido mayormente visibilizada en los últimos 10 años ha sido las diferencias de género. Las diferencias de género tienen un origen biológico, evidentemente, estamos marcados por unos cromosomas X y XX en el caso de las mujeres, pero la construcción social de los estereotipos de género las hemos hecho a través de la historia. Esos dos estereotipos de la mujer pasiva, la mujer frívola, la mujer discreta, la mujer femenina, la mujer dulce, los hemos ido construyendo socialmente. Es verdad que hay unas labores biológicas como el embarazo, como la lactancia, que solamente nos son dadas a las mujeres, y por ello hemos estado desde el principio de los tiempos orientadas al cuidado de los hijos, orientado al cuidado de los adultos mayores, y eso pues se ha establecido, digamos, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Esa separación cuando éramos sociedades cazadoras recolectoras, que lo fuimos durante 2 millones de años, las mujeres cuidaban, recolectaban, estaban, digamos, manteniendo el fuego, la caverna, lo que fuese, y los hombres salían a cazar. Entonces sí hay una diferencia que y justamente es esa diferencia que ha sido muy arraigada a través de toda la evolución de nuestra especie, y que por suerte hemos logrado en los últimos 100 años hacer cambios sustantivos, y sobre todo en los últimos 20 años hemos logrado cambios de verdad muy importantes en la concepción que tenemos sobre el género. Entonces, pertenecemos a una sociedad patriarcal, todos lo reconocemos, una sociedad donde los hombres históricamente han sido dominantes. Nuevamente estas diferencias se establecen en base a la dominación y la subordinación, empiezan a aparecer esta división de los roles tradicionales de los cuales yo les hablaba,
Y han cambiado, digamos, empezaron a cambiar un poquito desde el siglo XIX, cuando empezaron a incursionar algunas mujeres contadas, pero empezaron a incursionar en las ciencias, en la literatura, y hubo algunas mujeres vanguardistas que allí promovieron, digamos, el hecho de que las mujeres fueran vistas de otra manera y no solamente como reproductoras y como criadoras y como personas que debían permanecer en el ámbito de lo privado. Pero es sin duda el siglo XX el que va a hacer ese gran cambio cuando los movimientos de las sufragistas, y todo esto surge también por la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que las mujeres tienen que asumir la reconstrucción de muchos países de la Europa occidental, porque muchos hombres habían muerto en la guerra, y entonces ahí empiezan a cambiar esas estructuras y empiezan las mujeres a decir, oiga, pero si nosotros podemos sustentar un hogar, si nosotros hemos estado trabajando en la industria desde el siglo XIX, porque ya en las industrias del siglo XIX estaban llenas de mujeres, tenemos que empezar a tener derechos. Y entonces empieza el movimiento de las sufragistas, empieza el movimiento de empezar a desarrollar estos primeros feminismos, en el cual también se cambia la estructura familiar. La incorporación de la mujer al mundo laboral va a ser fundamental, porque una mujer que trabaja ya no puede tener 14 hijos, ya no puede tener 7 hijos. Una mujer que está en el mundo laboral pues necesita otra forma de organizarse, necesita otra forma de estructurar, y adicionalmente hay otro aspecto que va a dar un paso muy importante en esta transformación, que es el acceso a la anticoncepción. El hecho de que una mujer o una familia o una pareja pueda decidir el número de hijos que va a tener permite que la mujer se libere mucho más de todas esas tareas del cuidado, que todavía no hemos llegado a ese punto en el que ya hay una división paritaria de los roles de género. No, todavía no la hay, pero, y en nuestras sociedades latinoamericanas menos todavía. En algunas clases sociales sí, pero ahí vuelve el componente de clase. En muchas clases sociales, sobre todo las clases más bajas, todavía estas estructuras son muy difíciles de romper. Y muy recientemente hemos empezado a hablar de la violencia sexual, de la violencia de género, de la violencia simbólica, y mucho más recientemente, en los últimos 2-3 años, hemos catalogado el femicidio como un delito específico. Hemos descubierto la desigualdad laboral, la desigualdad en las distribuciones de roles, la desigualdad en el ver en la mujer un objeto sexual, que todavía se replica en muchas partes de la cultura, en muchos aspectos incluso modernos de la cultura, como el reggaetón. Vemos todavía cómo existen esas estructuras de objetivar a la mujer en base a esa idea de que pues, somos objeto de sensualidad y del pecado, ¿no? Entonces, bien, aquí les he puesto muy rápidamente, quiero pasar por las olas del feminismo para que veamos que esto ha sido una lucha de muchos años, pero que realmente se ha ido concretando en los últimos años. La primera ola del feminismo son este final del siglo XIX, en el cual, final del XVIII, la Revolución Francesa hizo bastante por la liberación de las mujeres. Recordemos que uno de los símbolos de la Revolución Francesa es ese cuadro de la Marianne de Lacroix, que es un pintor francés que pinta a esta mujer que simboliza la libertad, y la pinta con un seno al aire y con la bandera tricolor de Francia, caminando sobre los soldados del antiguo régimen. Y ahí empezamos a ver un poco el rol de la mujer, pero ojo, ahí logramos avanzar, pero cuando se escriben los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, al finalizar la Revolución Francesa, no estamos hablando de los derechos de las mujeres, estamos hablando de los derechos de los hombres. Y va a ser mucho después que vamos a empezar a decir, oiga, pero si teníamos una carta de los derechos civiles de los hombres, esos mismos derechos se aplican a la mujer. De hecho, la primera mujer que vota en el Ecuador, que fue uno de los primeros países donde se instaura el derecho de voto a las mujeres, es porque esta mujer, que se llama Matilde Hidalgo, que es el nombre que lleva nuestra Facultad de Salud aquí en la Universidad SEC de Ecuador, Matilde Hidalgo fue la primera mujer que estudió medicina en el país. Y luchó muchísimo porque no la querían dejar estudiar, la aislaban, bueno, en fin, fue una guerra total para poder ser médico. Y cuando ella se gradúa, ella coge la Constitución del Ecuador y se va a votar. Y cuando va a entrar al recinto de votación le dicen, usted no puede entrar, usted es mujer. Y entonces ella dice, mire, yo tengo la Constitución aquí, y aquí dice que si yo soy profesional, soy mayor de 18 años
y soy independiente, yo puedo votar. Eso es lo que dice la Constitución del Ecuador. En ninguna parte decía que no era posible para las mujeres. En la práctica no existía. Pero entonces ella, basada en la Constitución, le permiten el acceso a votar y a partir de ahí pues permite el acceso a sufragio a muchas mujeres. Entonces, bien, entonces en 1800 empiezan a aparecer estas mujeres que hablan de los derechos de las trabajadoras, industria, con la segunda guerra mundial, donde empezamos a hablar de los derechos civiles, del acceso a la educación, donde empiezan a entrar las mujeres a las universidades porque antes no les estaba permitido, y donde empiezan a entrar también a disciplinas científicas. La tercera oleada empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, todas estas mujeres que empiezan a quedarse solas, que empiezan a levantar estas sociedades, empiezan a luchar por sus derechos, a luchar por su derecho al trabajo, a luchar por su sexualidad, por definir el poder utilizar o no la anticoncepción. Y luego viene la última, la cuarta oleada, que es la actual, la que estamos viviendo, donde empezamos a hablar de la violencia machista. Anteriormente nunca se hablaba del ámbito íntimo de la relación hombre-mujer, y en esta última oleada hemos empezado a hablar de estos aspectos íntimos de las relaciones de pareja, donde existen esas estructuras de violencia. Pero las diferencias de género no terminan ahí. Las diferencias de género no son solamente la diferencia entre hombres y mujeres. Las diferencias empiezan ahí, empiezan en el sexo biológico, pero luego tenemos la orientación sexual, luego tenemos la identidad de género y luego tenemos la expresión del género. Y entonces todo esto va a generar un paraguas de posibilidades donde surgen las comunidades, los movimientos LGTBI defendiendo estos derechos a la identidad de género, que es aquel concepto por el cual entendemos la identidad de género como cómo uno se siente respecto a su género. Si uno se siente hombre, si uno se siente mujer, si efectivamente ese sentir corresponde a su identidad biológica de género. Luego aparece la expresión de género, que es cómo yo expreso el género a través de los roles que asumo dentro de la sociedad y que son visibles a través de los comportamientos, a través de cómo me visto, a través de cómo me estructuro, ¿no? Luego viene el sexo biológico, que efectivamente es ese sexo que tenemos al nacer, pero que de pronto no determina nuestras afinidades, que quizás no nos sentimos identificados con él, o que incluso existen personas que nacen de manera intersexual, es decir, que al nacer no tienen claramente definido su género. Entonces, existe esa diferencia. Y luego está la atracción. Luego está esa atracción que nos define como heterosexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianas, y atracciones, digamos, diversas, atracciones a ambos géneros, atracción al mismo género, atracción a otras formas de género. Y entonces, dentro de este panorama que tiene que ver con la diversidad, aparecen muchas diferencias. Y también, a pesar de que estas diferencias han existido también desde el inicio de los tiempos, en tiempos de los romanos no era mal vista la homosexualidad, por ejemplo, siempre han existido, han estado ahí. Durante varios periodos de nuestra historia, pues hemos tratado como de ocultar esas diferencias o de no verlas o de satanizarlas o de querer entenderlas como desviaciones. La homosexualidad era entendida en el siglo XIX como una enfermedad mental. Entonces, toda esa evolución que hemos tenido, que afortunadamente hoy en día nos permiten entender y respetar la diferencia, ha sido una evolución muy positiva, aunque no quiere decir que hayamos llegado al punto último de la evolución de nuestra sociedad. Yo quiero ponerles aquí un pequeño video, si todavía tengo 5 minutos, Consuelo, no sé si todavía tengo 5 minutos. Perdón. Sí, estimada rectora. Compartir un pequeño video muy rápido, que es este, donde quiero señalar este tema de la diferencia.
Dura 5 minutitos el video para que entendamos un poco de dónde viene este tema de la construcción en este caso, la identidad de raza, estaríamos hablando. En la presentación tengo otros videos sobre la diversidad, la identidad de género, sobre la diversidad de género y sobre la diversidad también de lo que somos como sociedad. I'm proud to be English, but my family have served. Perdón, ¿estoy compartiendo el audio? Sí, doctora. And No? we've defended this country and have been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Dios. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, come down and join us. I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as extremism in the world if people knew their heritage like that. Who would be stupid enough to think of such thing as a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is our Did you know?
God, I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere, but I read to this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Hell yeah. Oh yeah. Muy bien. Ay, perdón. Muy bien, entonces este pequeño video lo que quería mostrarles es solamente un ejemplo de cómo esas diferencias que construimos a través de la cultura, a través de la herencia, al fin de cuentas no tienen validez y lo que tenemos que tratar de trabajar desde nuestro trabajo, desde nuestra vocación, desde lo que hacemos en el trabajo social, es tratar de justamente hacer que todos veamos que somos más cercanos de lo que creemos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada rectora, señora Nadia Rodríguez Jiménez. Ha sido un gusto poder escucharla. Por los comentarios de nuestros participantes, están emocionados, contentos y ha sido un gran aporte para cada uno su excelente exposición. Así que queremos felicitarla y dar agradecimiento por este encuentro con Ecuador y con Colombia. Muchas gracias. Estoy viendo los mensajes en el chat. Sí. Quiero agradecer todo el afecto, todos los mensajes que están enviando. Para mí también fue un gusto estar aquí y decirles que cuenten con nosotros, con la Universidad Internacional SEC en Ecuador. Estaremos gustosos de hacer más actividades con la Universidad de Chile. Es nuestra universidad hermana y queremos seguir compartiendo muchos más aspectos. Agradecer nuevamente a las directivas de la universidad, a la doctora Eva, a la doctora Alejandra, agradecer especialmente a Consuelo y a Dolly por haberme permitido llegar de esta manera a los estudiantes de trabajo social. Muchas gracias. Quisiera hacer un paréntesis. Queremos invitarlos a evaluar esta actividad. Hemos enviado un link en el chat y esto nos permitirá, queridos estudiantes y participantes, poder certificar este encuentro y este momento de conocimiento y entregarles su certificado. A continuación, queremos dar la palabra a la señora Dolly Paiva Sosnava, académica de trabajo social, de larga trayectoria, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad SEC, Chile. Muchas gracias, Dolly. Espero que no se acople. Nada, creo que no voy a explayarme mucho, sino que sinceramente agradecer a la doctora Nadia Rodríguez Jiménez, rectora, ¿no es cierto?, de la Universidad SEC de Ecuador, nuestra universidad hermana, tan extraordinaria presentación que sin duda, ¿no es cierto?, nos lleva a un necesario debate y reflexión más profundo en la disciplina. Ahí tengo un punto que sería materia de discusión posterior, ¿no es cierto?, con nuestra rectora en torno al estatus, ¿no es cierto?, disciplinar del trabajo social, que ha sido una discusión latamente, ¿no es cierto?, discutida, analizada desde la década, ¿no es cierto?, de los 90 en adelante, ¿no? Y sin duda, ¿no es cierto?, el concepto de categoría analítica, ¿verdad?, es un concepto que necesita una revisión desde la disciplina, es algo, ¿no es cierto?, que nos interpela permanentemente, pero yo estaba, ¿no es cierto?, pensando desde el paradigma de la complejidad en el principio dialógico de Edgar Morin, ¿no? Y él plantea, ¿no es cierto?, que hay un lado que es estable, otro lado que es inestable, y no existe el uno sin el otro,
¿ya? Y también pensé en el principio de entrelazamiento que plantea la física moderna y que está aplicada ya a las ciencias sociales, y el pensamiento hologramático también de Edgar Morin, ¿no? O sea, nosotros somos parte del todo y el todo está en nosotros. Entonces, creo que hay que buscar distintos caminos que nos lleven a deconstruir, a modificar, ¿no es cierto?, como queramos denominar, ¿verdad?, estas categorías que de alguna manera aparecen, ¿no es cierto?, situadas desde la otrora, ¿no?, y más bien pensarlo en la alteridad, ¿no?, y buscar esos caminos más empáticos que nos ayuden, ¿verdad?, a superar estas, comillas, diferencias e incluso el proceso de construcción de identidad, ¿no? Porque eso es algo que también pensaba en Maturana, yo soy de toda esta línea compleja, ¿no? Nosotros estamos determinados estructuralmente, o sea, no hay vuelta que darle, ¿no es cierto? Tenemos una identidad como organismo vivo y es lo único que nos logra diferenciar, ¿no? Pertenecemos, ¿verdad?, en este caso somos organismos vivos y tenemos, ¿verdad?, nuestro propio proceso autopoyético, por lo tanto difícilmente puedo pensar en una diferencia, sino que en la unicidad somos todos un otro legítimo, como él lo planteaba, ¿no? Entonces, yo creo que hay bastante pista, me encantaría, ¿no es cierto?, estimada rectora, yo sé que va a estar con nosotros en 2 clases, entonces, 2 clases futuras, entonces la idea es que podamos ahí profundizar en torno a esta temática, ¿no es cierto?, haciendo a lo mejor un coloquio, ¿verdad?, retomando algunas claves que yo creo que son importantes del siglo XX y que hay que extenderle al siglo XXI, ¿no? Estoy pensando también en la ruptura de las esferas valorativas, que es algo que se discutió significativamente, ¿no es cierto?, a fines del siglo XX, la racionalidad de medios que ha imperado en este gran paradigma asociado al progreso y a la circulación de bienes, más bien asociado al dinero, a la sociedad monetarista, que de alguna manera mediatiza todo esto que nosotros hemos revisado y escuchado tan extraordinariamente de su parte, ¿no? Así que nada, solamente agradecer, ¿no es cierto?, su presencia, dejarla muy convocada para esas otras instancias en que nos comprometimos, aunque sean más cortitas, agradecer también, ¿no es cierto?, a todos nuestros estudiantes que ya están de alguna manera involucrados con este tema, ¿no? Especialmente los que están realizando sus proyectos de investigación en torno, ¿no?, al adultocentrismo como un elemento estructurante de la exclusión de las polaridades de la vida, que se relaciona muchísimo también, ¿no es cierto?, con lo que la doctora Rodríguez nos ha presentado. Así que muchas gracias a todos y todas y muchas gracias a nuestra doctora Rodríguez, ¿no es cierto?, y nos volveremos a encontrar. Bueno, estimados docentes, estudiantes, participantes desde Chile y Ecuador, agradecemos esta instancia y esperamos volver a encontrarnos y compartir con las distintas universidades, ¿cierto?, de Latinoamérica y otros lugares, ¿no? Así que damos las gracias y esperamos que puedan compartir dentro de sus asignaturas y sus encuentros con los docentes esta interesante exposición. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias Muchas a todos. gracias. Gracias.